Espero que te encuentres bien. Hay 4 etapas a lo largo de nuestra vida financiera. ¿Las conoces? Vamos allá. Casi todos somos educados para salir de la escuela y trabajar directito en una empresa. Casi todos. Las escuelas siguen impartiendo materias que no utilizamos en nuestra vida productiva y siguen enseñando de la misma forma que hace 50 años lo hacían. ¿Se te hace ilógico? A mí no. Es normal. Ellos cumplen con su función. Imagínate que el sistema se quebrara. Imagínate que nos enseñaran a ser emprendedores, a ser autoempleados desde un inicio. ¿Quién cubriría nuestros puestos de trabajo? ¿Dónde quedarían los perfiles? Lo malo está en que las escuelas siguen enseñando como hace 50 años y no han progresado en un mundo que ya cambió. No te dicen qué va a pasar después de que ya no estés en la empresa. Etapa número 1. Ser empleado. Lo que nos han enseñado. Si ya eres adulto o estás por salir de la escuela, seguro vas a pasar unas cuantas horas, años, trabajando en una o varias empresas buscando el empleo perfecto. Te tengo una mala noticia. Pocas veces se logra encontrar ese trabajo casi perfecto donde nos sentimos a gusto y la empresa nos respeta como seres humanos. Hoy en día son muy pocas las empresas que nos dejan hacer antigüedad. Entonces, ¿en algún momento te ha pasado por la cabeza volverte independiente, ser emprendedor o autoempleado, porque tienes un jefe muy pesado o de plano el jefe es tan malo para ese puesto que ya te tiene harto porque no sabe tomar criterios? A lo mejor tienes sobrecarga de trabajo todo el tiempo, siempre quieren que te quedes más y más tiempo y nunca es suficiente, y a lo mejor porque ves que la empresa simplemente no te valora y tú quieres ser independiente. Etapa financiera número 2. Ser emprendedor. Espera, ¿acaso te enseñaron en algún momento de tu educación formal ser emprendedor? ¿En algún momento de tu adolescencia o de tu carrera universitaria te enseñaron a poner un negocio y que tuviera éxito a la primera? Que te garantizaran el éxito para cuando te dijeran, si no te gusta esta empresa donde estás trabajando, salte. Y en automático pones este negocio y vas a tener éxito. A mí no. Te tengo una mala noticia. Aunque pareciera que esta es una bonita etapa, es la más dura. Te vas a dar cuenta que el trabajo que tenías no era de lo peor. Aquí, tus facturas mensuales van a aumentar. Toda la responsabilidad va a caer en ti. Te vas a dar cuenta que si cometes un error, va a costar mucho más que si estuvieras dentro de una empresa, porque no hay una institución que respalde las malas decisiones que tú tomas. Y cada error cuesta dinero y cuesta tiempo. Algunos profesionistas con buenas habilidades, con la orientación de sus padres y con ese apoyo incondicional, lograron saltarse la primera etapa de ser empleados. Pero al estar en la etapa financiera número 2, el ser independientes, las carencias son las mismas. Si tú eres un mortal, como lo somos la mayoría, tendrás que aventarte al precipicio. Y espero que levantes vuelo la primera. Si no, tendrás que intentarlo 2, 3, 4 o hasta 5 veces, las que sean necesarias. Esta etapa no es fácil. De hecho, la etapa financiera 2 es la más castigada. Aquí no hay vacaciones. Si no trabajas, no hay dinero y tus facturas se siguen acumulando mes con mes. No te puedes enfermar. Y la carga de trabajo da igual. Aquí no va a importar de qué nivel jerárquico empresarial vengas. No importa si fuiste un cliente operativo, administrativo o ejecutivo. Afuera, la jungla es totalmente diferente. Y tus habilidades que habrán valido dentro de la empresa no serán las mismas aquí afuera. Nadie experimenta en cabeza ajena, pero si me permites, quiero brindarte unos cuantos consejos. Te los digo por experiencia. No comiences, nunca comiences con negocios grandes, que no se te pase ni por la cabeza. Hay que pensar a lo grande, pero no comenzar con lo grande. Tu idea de negocio o servicio, si es buena, desde abajo debe de darte ganancias. Y estas mismas ganancias son las que te deben de ayudar a impulsar el negocio para crecer. No hagas lo contrario. No inviertas todo lo que tienes
para después darte cuenta que tu negocio, tu producto o tu servicio no son rentables, no te dejan ganancias. Entonces, ¿qué harás? Por ningún motivo entres en negocios de temas o servicios que no conoces, por muy rentable y por muy bonito que te lo hagan parecer. El tema, el producto y el servicio que tú vas a emprender, debes de dominarlo al 100% y debes de conocerlo en su totalidad. Por último, es importante que tengas una cuenta bancaria antes de emprender tu negocio con los gastos suficientes de mínimo un año de tus gastos mensuales. 6 meses si tú quieres, pero esto, si son 6 meses, le vas a sumar presión a tu negocio. Con un año vas a tener la seguridad, la tranquilidad para poder trabajar en el negocio o en tu emprendimiento sin temor alguno. Después de todas las travesías que hemos pasado, de la etapa financiera 1 y 2, viene una etapa 3, donde si la tranquilidad no disminuye, sí aumenta el crecimiento personal y la calidad de vida. Se trata de ser empresario. Y la cuarta etapa es ser inversionista. ¿En qué etapa te encuentras tú? ¿En cuál te gustaría estar? Si bien muchas veces no podemos elegir en cuál ubicarnos, es nuestra obligación prepararnos para caminar por cada una de ellas. El ideal y la teoría dice que debemos estar en la cuarta etapa, donde la prosperidad y la calidad de vida son superiores a cualquiera. O bien, podemos ir intercalando las etapas. Ahora que ya conoces las 4 etapas financieras, te invito a que lo medites. ¿Cuál va a ser el camino que vas a tomar o cómo vas a combinar las etapas para poder llegar a lo más alto? Y si tú eres un empresario exitoso o ya eres un inversionista, de verdad te felicito. Sé que el camino no habrá sido nada fácil y te agradezco por ver este video. Estamos a la orden. ¡Hasta luego!